Yo leí muchos mensajes que nos mandaron a través de WhatsApp, que fueron apareciendo por aquí en nuestros zócalos. Hay mucho interés, hablaban de La Pradón, estaban hablando de Adabel Guerrero, un montón de vedettes conocidas que se habían realizado el rejuvenecimiento vaginal. Así que es momento de recibirla a ella, que es nuestra ginecóloga de cabecera, Inés Cheda. ¿Cómo andás, Inés? Muy bien, gracias. Bienvenida. Hola. Estamos intrigadas de qué se trata todo esto. Primero, saber qué es el rejuvenecimiento vaginal. El, primero, rejuvenecimiento vaginal, viste, es un tema súper marketinero. Y dentro de lo que es la ginecología, hay gente que se dedica así a la parte de la, vamos a hablar en términos más genéricos, estética vaginal, que implica más que la parte de rejuvenecimiento vaginal. Aparte, uno no puede a veces decir, te voy a rejuvenecer la vagina, porque uno tiene que ver qué es lo que la persona quiere y qué es lo que se le puede ofrecer. Y aparte, quiénes son los técnicos intervinientes y cómo se interviene. Y otro también en la parte de estética vaginal, a veces uno dice, es justificado, porque uno ponía, es una moda, o realmente hay alguien que lo necesita. Yo creo que a veces hay personas que realmente lo necesitan, se sienten muy mal con determinadas partes de su cuerpo o no les permiten hacer bien, y eso vale la pena mencionarlo también. ¿Pero es solo estético o puede ser de salud? O sea, por un problema es un problema físico, un problema, a veces es un porque problema físico, es un problema es un problema físico. Por eso es preferible hablar de la parte de estética vaginal y más que la parte de rejuvenecimiento vaginal. Solamente es una parte de todo eso. Entonces, acá, por ejemplo, me preguntaban qué cosas se puede hacer en la parte de toda la parte de los genitales femeninos, no solamente de vagina, sino genitales femeninos. Entonces, una persona puede decir, mira, yo era gordita y adelgacé mucho y ahora tengo lo que es el monte de Venus muy abultado, y esa persona no quiere ir a la playa o le queda mal algún tipo de pollera. Entonces, en ese sector se puede hacer. Ahora tenés la lipoescultura, que ahí se usa, por ejemplo, el término de láser, pero también es la lipoaspiración. La lipoaspiración, entonces vos tenés algunos, digamos, prácticas que las pueden hacer sin cirugía y otras con cirugía. Entonces, la lipoaspiración, por ejemplo, se hacen unas pequeñas incisiones en el monte de Venus, y ahí con unas cánulas se puede aspirar toda esa grasa, y eso mejora notablemente a esa persona. Y bueno, si decís, pero esto es rejuvenecimiento vaginal. No es estética vaginal, porque es eso que le molestaba. ¿Trae alguna complicación a esa persona? Eso te iba a preguntar. No le trae, era algo no que a ella... contraindicaciones. No, eso, complicaciones de la operación, siempre pueden haber infecciones o alguna cosa, pero acá son mínimas, y el dolor también en este caso es mínimo, pero a veces también... hay que ver en qué quirófano se hace o cuándo se hace. Todo acto médico tiene sus complicaciones, siempre va a pasar, siempre tenés un riesgo. Por eso es bueno también que siempre con el profesional vos tenés que dejar en claro qué es lo que querés, qué es lo que se te va a hacer, qué complicaciones podés tener y o cómo te va a ir. Inés, esto siempre es preocupación del paciente que se lo transmite al profesional, o el profesional puede vislumbrar un problema y decirle, yo te recomiendo esto. No, acá yo creo que sí, el profesional tiene que hablar claro qué es lo que él puede ofrecer y qué es lo que se puede lograr, y a su vez el paciente decir qué es lo que se quiere. Porque uno dice, yo quiero verme como alguien de 15 años, y a veces eso es imposible. Entonces dice, no, mire, yo puedo hacerle esto, puedo hacerlo. Por ejemplo, eso del monte de Venus es algo que es sencillo. Ahora se hacía una lipoaspiración, ahora se puede usar un láser como para, con una longitud de onda para hacer una lipólisis, se destruye la parte del tejido graso, y unas cánulas más finitas. Entonces hay una ventaja, por ejemplo, pero el resultado final, por ejemplo, es el mismo. Entonces, eso es lo que se puede hacer a nivel del monte de Venus. Por ejemplo, a nivel de los labios, y eso no tiene que ver con la edad de la paciente. Por ejemplo, si era gordita o adelgazó o algo genético. Sí. Los labios mayores, por ejemplo, ahí sí ya tiene que ver más un poco la edad de la paciente, es la pérdida del tono. Entonces, esos labios que antes eran turgentes, los labios mayores, ahora quedan los labios más flácidos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ventaja capaz de la parte quirúrgica, porque también con la lipoaspiración se puede, esa persona, si tiene
en la entrepierna que le sobra o tiene flácido con grasa, se puede sacar todo el tejido adiposo de ese sector y rellenar los labios. Entonces es algo autólogo, se rellenan los propios labios mayores con tejido graso de la propia paciente. Claro. Y ahí depende también, tiene que ser una persona, se tiene que hacer con todos los cuidados, ¿no? ¿Quién lo realiza? ¿Un ginecólogo? Hay ginecólogos y hay cirujanos plásticos que realizan El problema es cuando mucha gente también se pone a hacer cosas y no tiene la preparación adecuada, y esos son los problemas que se han visto ahora. Por ejemplo, como ahora yo te decía, la parte estética, casi yo te decía que ahora la parte quirúrgica se está tratando de hacer lo menos quirúrgico posible. Entonces mucha gente está tomando, antes que era por ejemplo, un cirujano, era exclusivo de un cirujano o de un plástico o de un ginecólogo, ahora está tomando otro terreno, otras especialidades, y a veces no médicas. Entonces a veces hay algunas otras complicaciones. En los centros de estética, yo te decía, de cabecera siempre tiene que haber un dermatólogo. Entonces hacia dónde vos vas a ir tenés con un plástico, en este caso con un ginecólogo, si es la parte de estética vaginal. A veces algún plástico puede también intervenir, ¿no? Inés, hablábamos de los casos estéticos, digamos, ¿no? Sí. Habrá muchos más, pero para ejemplificar. Sí. Ahora, ¿en qué casos de salud se recomienda este tipo de intervenciones? Por ejemplo, ¿qué afección, digamos? Si no es que sea una afección. Por ejemplo, uno de los más comunes que yo tengo que realizar y son las pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen una asimetría en los labios menores. Los labios menores son los que no tienen vello, ¿no? Están al lado del introito, entonces tienen de repente un labio menor chiquito y un labio mayor muy grande. Eso les desagrada, pero cuando son los dos labios mayores muy grandes, los labios menores muy grandes, les roza la ropa interior, las lastima. Cuando van a tener relaciones sexuales, penetran para adentro, las tironea, a veces incluso llegan a hacerse hasta una laceración del labio menor. O no quieren no quieren ir a la playa para no usar porque les molesta que les quede abultado la parte del bikini. Entonces, en esos casos yo creo, estamos hablando de labios menores mayores de 5 centímetros. He tenido que operar a veces personas con 10 centímetros de labio menor, y realmente es muy molesto. Yo creo que eso se justifica. Después, sin llegar a ser un daño, o por ejemplo el remanente a veces en el capuchón del clítoris, que hay que tener mucho cuidado también con eso, tiene mucho remanente de piel. Entonces la persona busca, que es diferente a la hipertrofia del clítoris. Entonces eso se puede recortar, pero hay que tener muchísimo cuidado cómo se recortás, porque puedes hacer una fibrosis, entonces dejar una complicación mayor que con la que viniste. Por eso siempre hay que tener cuidado con las partes de la técnica, sobre todo con la parte de clítoris, que es fundamental para nosotras. Entonces, incontinencia después de un embarazo, ese tipo de... Eso, ahí en la parte sí. Lo que vos tenés es una parte que se llama ahora, como decías, la parte de lo que es la relajación vaginal, o de repente cuando ahí va la edad, van los partos. Entonces, por ejemplo, la pérdida de los estrógenos, que lo hablamos varias veces, se pierde todo el trofismo de la vagina, se pierde la elasticidad de la vagina, se perdió el colágeno, y a eso le agregas de repente el daño que se provocó en los partos de fetos macrosómicos, por ejemplo, de mayores, incluso una desproporción para la persona, de repente es más chica, pero fetos de 4 kilos o con periodos expulsivos muy prolongados, que hay gente que tiene periodos expulsivos. Ahora se ha cambiado un poco en cuanto al largo del periodo expulsivo, cuánto es normal y cuánto es normal, pero también hay que ver cuánto tiempo de repente puede estar una paciente con el polo fetal en la cabeza, ahí en el sector. Después la episiotomía también, o a veces también uno por no hacer una episiotomía se puede provocar un daño mayor. O sea, la episiotomía tiene que estar indicada. Pero todo eso hace que... Es bastante polémico eso, ¿no? Es polémica, pero también se puede haber rupturas de estructuras sin necesidad que se haya roto la piel, porque tiene una piel más laxa que de repente tiene una rotura profunda. Y entonces hay roturas, pero roturas importantes con la piel indemne, o otras veces también puede haber una rotura que se va para la parte de ano, y eso es
también mucho más difícil de reparar. Pero toda esa hiperlaxitud que se hace por la edad o por el daño a veces, cuando una persona pierde los estrógenos se pone en evidencia. ¿El tema de la epidural no influye en eso también? Las mujeres que la usan de repente que no sienten tanto los pujos y entonces hacen una fuerza que quizás no es la que le indica el cuerpo, sino la que le indica una partera. Hay una, como vos decís, hay una cantidad, eso incluso se va a ver también en la parte del tiempo, incluso hasta en la posición de cómo vas a pujar, si pujas en vertical, si pujas en cuclillas, en alguna silla o en una cama de preparto, todo eso tiene influencia en nuestro periné. Ya el hecho de nosotras estar de pie, por nuestros órganos en un futuro, cuando vamos caminando, todo va a ir para lo que se llama el hiato urogenital, que obviamente nosotros tenemos esa parte débil, no tenemos un sostén adecuado porque ya estamos de pie. En cambio, entonces todo Una eso va a malla que contenga no influir. tenemos, claro. Tenés lo que se llama un diafragma perineal, pero ese diafragma claro. perineal también tiene una cantidad de estructuras que son muy laxas y todo tiene que ver con los estrógenos, se pierde. Entonces después también depende del trabajo que hace esa mujer. Por ejemplo, esa mujer carga ancianos, o esa mujer levanta cajones, esa mujer es gordita, esa mujer tose. Entonces todo eso va a provocar de repente que con partos traumáticos haya tenido después un prolapso visceropélvico. Entonces los prolapsos vos podés ver cuáles se pueden arreglar o cuáles pueden mejorar con la estética vaginal nada más y cuáles llevan una intervención específica. Mirá, Inés, tenemos justo un mensaje de una chica, dice, yo lo hice por salud, perinoplastía. Tuve prolapso y desgarro por forceps y dice que quedó de 10. Claro, por eso, eso no es una estética vaginal, eso es una intervención que le hace un ginecólogo, incluso un ginecólogo que se especializa en la parte de periné, incluso muchas veces trabaja también con un urólogo y también en la parte de incontinencia de la orina. Una cosa es una incontinencia de orina, que la persona, sobre todo incontinencia de orina, hay varios tipos de incontinencia de orina, pero orina de esfuerzo, vos tosés, por ejemplo, y perdés orina o te agachás y perdés, es poquita de persona que pierde mucho. Entonces, si vos perdés mucho, con una parte de la estética, que usás un láser, por ejemplo, que es lo que se está usando ahora, o usás el HIFU, que es también por ejemplo, el láser es un tipo, vamos a decir, monocromo, es una luz que es monocromática, que es ordenada, el otro usa ultrasonido, por ejemplo, diferentes técnicas que vas a usar para qué, vas a reforzar o vas a provocar que se mejore el colágeno, vas a provocar mejor hidratación, entonces tenés una elasticidad. Entonces, si vos tenés una uretra que es semicaída, al mejorar la pared de la vagina, el trofismo de la vagina, mejora la incontinencia de orina, pero no es una indicación, usted tiene incontinencia de orina, hágase esto. No. Te tiene que ver un profesional, ver el tipo de incontinencia que tenés y bueno, decir, mire, no vale la pena ahora, por ejemplo, ponerle una malla para corregirle esa incontinencia de orina. Y en una vagina normal, saludable, con el paso del tiempo, los temas que tienen que ver con la vejez, ¿se puede prevenir algo haciendo...? Nosotros recomendamos siempre hacerlo Kegel, de los ejercicios de Kegel. Para el suelo pélvico. Para el suelo pélvico, siempre. Después, obviamente, aparte va a depender, yo tengo pacientes jóvenes con una hiperlaxitud, entonces tuvo un solo parto, ni siquiera fue traumático, pero tuvo, claro, entonces esa persona, entonces tampoco con esa hiperlaxitud, lo que puede mejorar con la parte de láser, por ejemplo, hay diferentes de láser, hay láser de CO2 que con gas, hay láser con medio sólido como el de Herbio, o que usás, también le ponen YAG, también porque usan aluminio, granate, eso se hacen sesiones, no tenés una intervención quirúrgica, pero sirve para... Mejora. Y las mujeres que tuvieron parto por cesárea, que no fue un parto vaginal, pero que tuvieron el peso de uno o varios embarazos, el tema del suelo pélvico sigue involucrado ahí con el tema. No tiene tanto, no. Acá es el pasaje por el canal de parto. Bien. Acá es el canal de parto, lo que no tiene tiene sobre todo que tiene tejidos muy laxos, se adapta, es más, para que nazca un niño tiene que ser así, tiene que ser tejidos laxos, es un órgano, la vagina es un órgano sumamente noble. Tenemos dos preguntas más que están buenísimas. Una es si este tipo de cirugías las cubre la sociedad médica, nos están llegando muchísimos mensajes, y el otro es si este tipo de procedimiento puede ayudar para la sequedad vaginal. Sí, para la sequedad vaginal es una cosa que yo no podía creerlo y realmente el láser
mejora notablemente la sequedad vaginal y, o sea, la atrofia vaginal, porque uno lo que hace con el láser dice, bueno, yo si uso el láser logro restablecer determinada, no todo láser, ¿no? O sea, cada uno tiene que saber qué láser se usa y la profundidad a la que va el láser. Entonces estimula la parte de colágeno, pero al estimular el colágeno se estimuló lo que es ácido hialurónico, la hidratación, mejoró la irrigación, mejora la atrofia y a su vez, yo dije, no puede ser, mejora la flora vaginal. Uno de los congresos, este congreso ahora terminó en España, en Madrid, la semana pasada, pero el del año pasado ya todo el mundo hablaba de la microbiota o de la flora vaginal y yo decía, me cuesta pila crearlo, pero realmente mejora notablemente. Entonces, en la parte de la atrofia es que lo que más... creo que uno puede objetivar es eso. Obviamente que el tamaño de la vagina en esa persona que tiene una vagina muy grande, muy laxa, que incluso perdió parte de la satisfacción sexual, se puede indicar específicamente sin que tenga prolapsos grandes. Si tenés un prolapso, ya te digo, importante, un grado 3, un grado 4, eso es de resorte, que esos son los que cubre la sociedad Eso, médica. sí, claro, porque la gente está preguntando. Claro. ¿no? Ese recubre la sociedad, no la estética con la parte de hialurónico, no la estética de repente de hacer de relleno con grasa autóloga o esos no. Sí la parte de cuando tú tenés un prolapso importante, la parte de una incontinencia de orina que requiere una malla, eso lo cubre. De repente lo cubre con la parte de tejido autólogo. No solamente, viste que también está muy controvertido el uso de mallas para los prolapsos, algún tipo de malla se puede usar, por ejemplo para la incontinencia de orina, para una colposuspensión, pero para otro tipo de mallas están medias como en el tintero, porque muchas veces la vagina es muy delicada y la malla es muy grosera, entonces hay extrusiones de la malla, pero eso sí es lo que se hace. Una pregunta, de todo esto que nombraste, ¿qué por ejemplo puede ocasionar una disfunción a nivel sexual? Es decir, que la mujer pierda el deseo sexual o que no disfrute de sus relaciones, todos estos temas que fuiste tocando. De esto ya te digo, los labios menores, sí, que duelen, cuando son muy largos, duelen cuando uno penetra, ese puede ser. te da. El capuchón del clítoris muy engrosado, una mujer no siente tanto, ese te puede dar. Que una mujer tenga una vagina muy amplia, entonces tampoco, ella perdió el deseo sexual. Y a veces con las episiotomías que se infectaron o que hubo algún desgarro importante, entonces toda la parte de la cuña perineal que está, que se quedó rota, que no fue bien reparada, eso también te trae. Obviamente que los prolapsos importantes también, porque si hay un prolapso de la vagina, un prolapso de la parte de recto, lo llama cistocele, rectocele, que se caiga todo el útero, o sea, eso a la mujer eso le molesta muchísimo. Y la incontinencia de orina, tener una relación y perder orina en la relación, le hace sentirse muy mal a la mujer. ¿Y estas intervenciones, cirugías o bueno, todo esto que describías, puede llegar a dar insensibilidad también? El problema muchas veces cuando vos tenés una cirugía no sabés a veces cómo va a cicatrizar la persona. Hay personas que hacen de repente un quiloide. Yo no creo que la cirugía te provoque una necesidad. Vos ya tenías un problema, el asunto es ver si la cirugía te lo puede reparar. Y después en manos bien una cirugía ha tenido muy buenos resultados. Ahora, si tú usas un láser inadecuado, podés tener hasta sinequias y hasta úlceras. Entonces, eso es lo que no está bien. Ahí venía todo por eso tenés que tener una consulta, ser específico, la persona estar entrenada. Acá, por ejemplo, vos tenés las bases, pero después te tenés que ir al extranjero a ver un curso, pero después vas a hacer el curso, pero después vos tenés que agarrar mano, por ejemplo, o cómo colocar, cómo distribuir la grasa. Yo he visto grasa mal distribuida en labios mayores que quedan como pelotones. O sea, tienen que ser por personas adecuadas, en la clínica, tiene que ser serio. Ahí está. Inés, la verdad fue un éxito. Nos están lloviendo los mensajes. Yo creo que vamos a tener que hacer como otro, una porque segunda parte. Fíjate que alguien que habla, mucho para hablar de claro, esto. porque alguien, por ejemplo, que escribe y dice, ay, yo soy diabética, ¿tiene alguna contraindicación? No respondas ahora porque nos van a matar. Pero ya te lo vamos tirando. Yo creo que sí, que vamos a tener que hacer una segunda parte 2, porque la verdad que hay mucho interés. Ella contraataca. Totalmente. Gracias, Inés. No, Un gracias placer, a ustedes. como siempre, recibirte. Gracias por la invitación.